Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Varela y yo soy el Linuxero Agrio. El día de hoy vamos a ver cómo instalar la CLI de Tecton en Fedora Linux. Bien, vamos a empezar. En el video anterior vimos cómo desplegar Tecton sobre un clúster de OKD y esto nos habilitó las opciones de poder gestionar flujos de CI/CD nativos de Kubernetes y en OKD especialmente a través de la interfase web del mismo OKD. Sin embargo, hay quienes preferimos utilizar la línea de comandos y para eso Tecton nos ofrece una CLI que se llama TKN, es la línea de comandos para la gestión de los pipelines y tasks de Tecton. Bien, si nosotros, si ustedes al igual que yo les gusta hacer uso de la línea de comandos, pues bien pueden instalar la CLI o CLI en su sistema operativo. Eh, ¿Cómo lo pueden hacer? Pues bueno, hay varias alternativas. Si se van a la documentación, pueden observar que prácticamente nos da las opciones para varias versiones de sistema operativo e incluso arquitecturas. Entonces, en la documentación, en el apartado de la interfaz de línea de comandos, nos dice cómo poder instalar esa línea de comandos, cuyo comando general es tkn. Bien. Y para el caso de Linux, vienen al menos tres distribuciones del binario. Dos de ellas ya empaquetadas, una en formato dev y otra en formato RPM. En nuestro caso, vamos a utilizar el formato RPM. La tercera es en formato binario, es algo más universal, ¿no? Ya que es un binario precompilado que tú puedes colocar en la ruta que tú prefieras, ya sea de sistema o local. Bien. No hay mucho que hacer aquí, en realidad, más que ir, fijarte cuál es la última versión, o si requieres alguna versión en específica, instalarla a través de RPM o de DNF. Lo mismo pasa con el binario precompilado. Vas, descargas el empaquetado y comprimido, lo descomprimes, lo desempaquetas, lo colocas en una ubicación y empiezas a hacer uso de esto. Bien. Para el caso de Fedora y similares RPM, eh, hay un repositorio de la comunidad de práctica de Fedora que ya eh, genera un repositorio o implementa un repositorio que tiene este paquete. Sin embargo, si ustedes se van a la liga de ese repositorio, vamos a buscarlo. De hecho, es esto que se ve aquí, el chmul Tecton CD CLI. Es prácticamente el nombre del mantenedor y el nombre del paquete, ¿no? Entonces recordemos que los repositorios de la comunidad de práctica, aparte de no ser oficiales, en la mayoría de los casos son mantenidos por personas eh, de buena fe, ¿no? Y ese es el caso de este repositorio. Entonces vamos a buscarlo. Vamos a ver. Fedora Tecton CLI. Aquí está. Entonces, si vemos nosotros en el detalle de este repositorio, podemos ver que se encuentra en varias distribuciones. Se encuentran los repositorios de CentOS Stream 9, se encuentra en los repositorios EPEL versiones 8 y versiones 9, y se encuentra en repositorios para Fedora versiones 35 y versiones 36. De esta manera, si tú tienes un Fedora que esté en estas versiones, pues podrías utilizar las instrucciones que vienen en la documentación para habilitar el repositorio de la comunidad de práctica e instalar a través de este repositorio. Sin embargo, parece que está pasando algo particular con este paquete, que al menos las últimas dos versiones 37 y 38 no están. Y por lo tanto, si tienes alguna de estas dos e intentas seguir las instrucciones que vienen para habilitar el repositorio de la comunidad de práctica, pues te va a mandar un error, porque no hay un repositorio definido para la versión de tu distribución.
Podrías intentar utilizar el de la versión 36, no el de la 35 porque ya está a punto de desaparecer, pero esto te va a traer problemas al momento de actualizar, que es justo lo que me pasó a mí. Cuando estaba en Fedora 36 y me quise ir a Fedora 37, me marcó un error porque no podía encontrar el repositorio de la comunidad de práctica para Tecton en esa versión. Entonces decidí deshabilitar el repositorio y la actualización prosiguió. Entonces, esto es justo uno de los detalles que pueden tener los repositorios de las comunidades de práctica. Pueden quedar en algún punto desatendidos, ¿no? Desafortunadamente, pareciera que este es el caso. Ojalá y no. Y digo ojalá y no porque si nos vamos a la parte de las construcciones e incluso de los paquetes, vemos que al menos la última construcción fue hace 16 días y que el paquete que se generó está en la versión 0.31 release 1, que es justo la que vamos a descargar de manera manual. Entonces pareciera que al menos si esto es un robot, sigue funcionando, pero quizás la persona que está a cargo del repositorio de la comunidad de práctica ya no lo esté manteniendo más. Entonces habría que revisar qué está pasando ahí y si es que está desatendido, pues quizás empezar a mantenerlo, ¿no? Bien. Eh, Listo. Entonces, regresando al tema, nosotros lo que vamos a hacer es instalar el RPM de manera directa, ya que no disponemos un repositorio en nuestra versión, que es, en mi caso es 38, eh, para hacerlo a través de la comunidad de práctica, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la página de liberaciones y aquí justo la versión que les mencioné, 0.31, que es la que se compiló o el paquete que se construyó en la comunidad de práctica, es la misma, ¿no? Entonces aquí nos da varias opciones de descarga, tanto en sistemas operativos como en arquitecturas. Nosotros necesitamos el RPM de Linux a 64 bits. Entonces, justo se descarga y ya cuando lo tenemos, pues listo, podemos instalar. Si le damos en ver los 18 ítems restantes, pues podemos observar que también está la distribución binaria, no empaquetada en algún formato en específico. Y tenemos para Linux en varias arquitecturas como son ARM64, PowerPC, S390 y 64 bits, ¿no? Lo mismo para Windows, algo más genérico, en un punto zip, tanto para RM64 como para 64 bits de x86 y en Darwin, que es prácticamente macOS. Bien, entonces de aquí se puede descargar. Otra forma de hacerlo también es a través de la misma eh, liga de descargas que está en tu clúster de OKD. Entonces, si por ejemplo te ingresas al sistema, le das en el simbolito de interrogación y le das Command Line Tools, te vas a la sección de más abajo, pues te da opciones de descarga para el binario de TKN, ¿no? Igual en varias arquitecturas, varios sistemas operativos. Sin embargo, yo prefiero siempre utilizar el upstream. De alguna forma es un gusto particular, nada te impide utilizar el que viene aquí, ¿no? Que está más eh, es adecuado, perdón, a la versión que tienes instalada de OKD en este caso. Bien, vamos a abrir entonces una terminal para instalar nuestro paquete. Voy a hacer esto un poco más grande y vamos a instalar. Entonces vamos a hacer el uso de DNF, pueden utilizar también el RPM o YUM, pero pues DNF viene a facilitar muchas cosas. Entonces DNF install y el path de donde está nuestro RPM. Escribimos nuestro password, si no lo haces con root, si lo haces con un usuario con privilegios de administrador, y le dices que sí, el paquete que se va a instalar es CLI en la versión 0.31 release 1 a través de la línea de comandos. Entonces, enter, listo.
Cuando se instala el paquete, nosotros podemos ejecutar un which tkn. Perdón, estaba escrito which tkn. Ahora sí nos dice que está en usr bin tkn. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Una vez instalado el paquete, vamos a activar el eh, autocompletado de comandos, tanto para bash como para zsh. Entonces, para bash, ejecutamos tkn completion bash y vamos a darle un pipe. Esta salida la vamos a redirigir al comando t y el comando t la va a escribir en bash etc bash completion .d tkn. Así le vamos a poner el archivo, ¿no? Entonces con eso, cada vez que un usuario inicie sesión en bash, ya va a tener un autocompletado de los comandos de texto. Entonces vamos a dar, por ejemplo, bash aquí. Y si yo escribo tkn y doy doble tabulador, ya me aparecen los comandos, que de hecho no lo hizo. Vamos a ver si ejecutamos source. Y no lo hizo porque sí, me faltó esto. Hay que darle sudo. Me faltó el sudo y es porque bajo el directorio etc, que es el directorio de configuración, solamente tiene permiso de escritura a ciertos usuarios con privilegios de administrador. Entonces esto viene aquí así. Y ahora sí, listo bash, tkn, doble tabulador y ahí está. Ya me escribe el autocompletado de comandos en bash. Vamos a hacerlo para ZSH. Entonces, para el caso de ZSH, nosotros podemos ejecutar tkn completion en los -help. Y aparte de ver qué shells son las que se soportan, fish, ZSH, bash y PowerShell, pues vamos a tomar el comando que nos dice cómo cargarlo en nuestra sesión actual, ¿no? También nos dice cómo poder configurarlo en todas las sesiones, pero este realmente funciona. Entonces, si yo ejecuto esto, bueno, antes que eso, si yo ejecuto tkn en mi sesión actual de ZSH y doy doble tabulador, me pasa lo mismo que hace rato con bash, no hay un autocompletado. Pero si yo ejecuto el comando que acabo de copiar y ejecuto ahora sí tkn y doble tabulador, ya me aparece el autocompletado. Entonces, ese comando lo voy a meter en mi punto ZSHRC. Entonces me voy a ir a una sección donde tengo prácticamente estas cargas y lo voy a escribir aquí. Bien, vamos a guardar y a salir. Actualmente, esto digamos que es un poco para que los usuarios de ZSH común y corriente lo hagan, ¿no? Pero si tienes OMyZSH, en este momento no hay un plugin para Tekton. Cuando salga ya se podría habilitar en la zona de plugins y colocar un espacio tkn o como sea. Bien, entonces hasta este momento tendría que suceder de esta manera como estoy haciendo. Entonces guardamos y si por ejemplo abro una nueva terminal y escribo tkn, pues ya me carga también el autocompletado, ¿no? Entonces vamos a salir y ahora sí. Con esto prácticamente tenemos instalado y configurado nuestro comando de tkn. Vamos a ejecutar un pipeline que ya tengo preconfigurado en el clúster de OKD para verificar su funcionamiento. Bien, vamos a regresar a nuestra eh, interfase web y nos vamos a ir a la topología. Entonces, en este momento yo tengo desplegada una aplicación que es un API de una prácticamente, pues sí, una aplicación que realiza la votación entre gatos y perritos, ¿no? A esta API le falta un frontend, es justo lo que vamos a desplegar con un pipeline genérico. El código lo estoy tomando de los ejemplos de Tekton para OpenShift. Aquí está el API y lo que vamos a desplegar es la interfase web, la interfase de usuario, ¿no? Y vemos que tiene pues un Dockerfile que nos va a ayudar a hacer la construcción de la imagen, que tiene algunos templates que son objetos de, perdón, este no es, es K8S,
que tiene los objetos de Kubernetes que se van a desplegar. Es un despliegue, una ruta y un servicio. Y tiene código en Python, ¿no? Al final de cuentas es código en Python. Entonces, esta es la aplicación que vamos a desplegar. Y ahora vamos a regresar a nuestro clúster de OKD. Si nos vamos a la sección de pipelines en la vista de desarrollador, vemos que tenemos un pipeline que ya se ejecutó y se ejecutó para desplegar el API que ya tenemos desplegado. Ahora vamos a utilizar este mismo pipeline para desplegar la interfaz de usuario. Y este pipeline está definido prácticamente con 4 pasitos. El primero hace un git clone del repositorio que contiene la aplicación. Perdón. Se me secó la garganta, una disculpa. El segundo paso, o la segunda tarea, hace la construcción de la imagen a partir del Dockerfile. La tercera tarea hace un apply de los manifiestos, es decir, que hace un apply a los recursos de Kubernetes que vimos. La cuarta y última tarea hace un update del deployment, es decir, que reapunta la sección de la imagen a la cual apunta el contenedor dentro del pod para apuntar a esta nueva versión de la imagen que se está creando. Esta es un pipeline sencillo, pero sirve de buen ejemplo para poder ver que nuestro comando detecton tkn está funcionando. Entonces, si yo le doy en este momento en Actions y en Start, me despliega un formulario. Y este formulario prácticamente me dice que hay que llenar varios campos. Un nombre de despliegue, una dirección de Git, una revisión de Git, o sea, la rama o el tag, la referencia, el nombre de la imagen, dónde se va a almacenar. En este caso, nosotros la vamos a almacenar en el mismo registro interno de OKD. Y tiene un workspace que se llama Shared Workspace y nos da varias opciones de utilización como es un empty-dir, config map, un secret, un PVC y un template de volume claim. Nosotros vamos a hacer uso de un PVC precreado y esto porque ¿qué es lo que pasa prácticamente? Como vamos a hacer un fetch del repositorio, un clon, necesitamos almacenar el código en algún lado y ese algún lado va a ser el PVC. Entonces, cuando pase a la siguiente tarea va a, por ejemplo, tomar el Dockerfile, construir la imagen, y la siguiente tarea, pues ya va a poder construir, o más bien, perdón, la siguiente tarea va a hacer el uso de los archivos definidos de template de Kubernetes para aplicarlos dentro del clúster. Entonces, por eso es que se necesita ese workspace, ¿no? Para compartir la data entre las diferentes tareas. Teniendo esto en mente, vamos a hacerlo a través de la línea de comandos, porque lo de menos sería colocar cada uno o llenar cada uno de los campos aquí conforme lo que tenemos acá y pues lanzarla, ¿no? Pero el chiste es que lo hagamos a través de la línea de comandos, porque ya vimos que a través de la interfase web funciona. Entonces, vamos a regresar a nuestra terminal y en nuestra terminal vamos a dar tkn --help. Entonces, aquí me manda varios subcomandos que puedo utilizar. Vamos a ver y explorar el tkn pipeline. tkn pipeline pipeline -help. Y también nos da opciones para describir, eliminar, exportar, listar los logs, para iniciarla, y tiene algunos subcomandos experimentales que yo particularmente no los conozco todavía, pero voy a explorarlos. Vamos a ver entonces pipeline list para que nos despliegue los pipelines que tenemos ya desplegados. Tenemos este que es build and deploy. Build and deploy. De hecho, vamos a regresar a... No, ahí está bien. Build and deploy. Que tuvo una última ejecución que fue esta para desplegar el API hace 2 horas y que tuvo una duración de 10 minutos y fue exitosa. Bien. Vamos a describirla. Entonces, tkn pipeline describe build and deploy. Listo.
Entonces, si vemos, nos aparece prácticamente lo que vimos en el formulario. Los parámetros que recibe, el workspace que tiene, que no es opcional, las tareas que la componen, estas 4 tareas, que se pueden ver incluso aquí atrás, 1, 2, 3, 4, y las ejecuciones que ha tenido. Bien, entonces, con eso ya tenemos suficiente información para poder lanzar. Vamos a utilizar el subcomando start, a ver qué nos dice. Start -help. Entonces, start nos dice que es para inicializar un pipeline, o sea, generar un objeto de tipo pipeline run. Quizás esto vaya a ser un poco confuso, pero lo veremos más adelante. Aquí solo queremos verificar que esto funcione. Bien, y justo nos dice que podemos pasar, eh, por ejemplo, si utilizamos un workspace, en el caso de utilizar un PVC, de esa manera, ¿no? -w, el nombre del workplace y el nombre del PVC. Bien, podemos pasar parámetros a través del modificador -p o -param. Podemos dar seguimiento al log, es decir, que no se nos regrese el prompt enseguida, sino que veamos el progreso del pipeline. Y también nos muestra cómo utilizar, o más bien este modificador de aquí que nos dice que si no especificamos algún parámetro en particular, pues utiliza el valor que tiene por defecto. Entonces, con esa información vamos a lanzar nuestro pipeline. Entonces, pipeline, perdón, tkn, pipeline start. ¿Qué pipeline queremos iniciar? Build and deploy. Y vamos a empezar por los parámetros. El primer parámetro que necesitamos es el deployment name. Y el deployment name lo vamos a sacar de nuestro Git en este caso. Entonces, pipelines out UI. Voy a copiar y lo voy a pegar. Bien. El segundo parámetro que necesitamos se llama git URL. Entonces, git URL va a ser igual a esto que tenemos aquí. Copy. Vamos a pegar y vamos a agregar .git. El siguiente parámetro que necesitamos se llama git revision, que es el nombre de la rama o el tag o la revisión. Vamos a dejarlo en master, que es esta, master. El otro parámetro que vamos a utilizar es image. Y para image vamos a utilizar la URL del registro interno de OpenShift, de OKD, perdón. Entonces vamos a dividir esto verticalmente y esta la voy a obtener con ocget istag, creo que es, sí, aquí está. Entonces vamos a utilizar esta parte de aquí. Bien. Vamos a limpiar, vamos a pegar. Entonces esta, prácticamente como se fragmenta, la URL interna de servicio del registro interno de OKD, el proyecto o namespace y el nombre de la imagen. Bien. Entonces ahí está. ¿Qué otra cosa necesitamos? Un parámetro parece que ya no, pero sí necesitamos un workspace. Y el workspace, como quedamos, vamos a utilizar un PVC. Entonces primero vamos a generar nuestro PVC. Nos vamos a regresar a nuestra consola web, nos vamos a la sección o a la, sí, a la sección de administración, a la página de administración. Vamos a almacenamiento, persistent volume claims y vamos a generar uno nuevo. A este persistent volume claim le voy a poner igual que aquí. Esto de aquí. Puede ser cualquier nombre, pero lo voy a dejar aquí.
PVC. Y le voy a poner una capacidad de 1 GB. Listo. Las opciones que están las voy a dejar por defecto y voy a darle en Create. Entonces voy a dejar esto aquí momentáneamente. Me voy a regresar a mi terminal y en el ejemplo me decía entonces que este es el describe. Ajá. Aquí está. En caso de utilizar un PVC, utiliza esto. Entonces vamos a utilizar esto. Copiamos, pegamos y vamos a editar. El nombre de nuestro workspace es Shared Workspace. Y el nombre de nuestro PVC, PVC, es este. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a darle un seguimiento a log. Show log. Show. Y vamos a utilizar los parámetros por defecto. Si no los establecemos. Que en realidad estamos poniendo todo, pero esto es como que una buena práctica. En la terminal de abajo voy a dejar un watch OC getPods. ¿Qué pods tenemos ahorita? Prácticamente el pod de la aplicación API, de la versión del API de esta aplicación, y los pods en estado completo de la ejecución del pipeline anterior. Son 4 porque son 4 tareas dentro del pipeline. ¿Okay? Vamos a regresar a nuestra perspectiva de desarrollador. Nos vamos a pipelines y vamos a ver qué pasa. Entonces damos aquí enter y deployment name. Eso está... Ah, ya vi que está mal, me faltó el igual. Ok, vamos a ver. Vamos igual. Y ahora sí. Bien, como ven en la parte de abajo se generó o se está generando un pod. Y de hecho ya está en ejecución. Ese primer pod ya terminó y es justo el que hace el clonado del repositorio de Git. Bien. El segundo pod, que es de la segunda tarea, es la parte de la construcción de la imagen y lo hace con Buildah a partir del Dockerfile que se tiene. Bien. Entonces, justo esta es la tarea que tarda un poquito más y es este pod que vemos aquí. ¿Qué es lo que podemos ver del lado de la interfase web? Que ya se ejecutó una tarea y está en ejecución la segunda. ¿Okay? Si yo le doy aquí en este run, pues justo voy viendo el progreso de manera gráfica de lo que puedo ver aquí. Bien, entonces, aquí justo está progresando y bueno, ahí la lleva, ¿no? Entonces, prácticamente ya la está publicando al registro interno. Una vez que haga esta publicación, va a aplicar los manifiestos y cuando aplique los manifiestos va a hacer una actualización para apuntar el deployment a esta nueva imagen. Entonces, ahí la lleva. Está en pending. Vamos a ver si en algún momento se libera un poco. Porque este clúster de UKD está bastante recortado, está local y de repente sufre ahí de algunos problemas con los recursos justamente. Entonces, vamos a ver si podemos revisar algo de este lado. O se get pods o más bien describe pod, este de aquí. Sí, está bajo presión de disco en este momento. Entonces vamos a esperar a que esa presión de disco disminuya. Desafortunadamente no podemos hacer nada más. El clúster está muy recortadito
Y bueno, voy a pausar el video, no que se libera, puede tomar algún tiempo, que quizás fue por lo que la otra tardó 10 minutos, pero prácticamente eh, terminando, pues se continuará, ¿no? Entonces pausamos el video y regresamos. Listo, eh, ya terminó. Entonces justo cuando el nodo, el único nodo que tenemos disponible se liberó de la presión de disco, el pipeline continuó y hace 34-36 segundos que terminó el pipeline. Entonces, las últimas dos tareas que nos faltaba era la aplicación de los manifiestos, los objetos de Kubernetes y por último la actualización del despliegue apuntando a la nueva imagen construida. Bien, entonces en realidad el ejemplo es muy simple y pues listo. Vemos incluso que nuestro pod de votación, el UI, ya está disponible. ¿Cómo podemos validar esto? Pues muy sencillo, nos vamos a la sección de topología en nuestra perspectiva de desarrollador y aparece el UI. Yo podría darle aquí en location y ya me aparece la aplicación cat versus dog. Entonces vamos a votar por el que queramos y listo. Bien, entonces prácticamente eso ha sido todo. Esta es la manera en cómo podemos instalar, configurar y validar el, la CLI de Tekton TKN. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.